Buenas noches, vamos a comenzar nuestro curso de Mariología. De antemano agradezco a todos los que se vayan a conectar o los que vayan a ver el video posteriormente. Vamos a iniciar con la gracia de Dios este curso que va a durar durante julio y agosto, todos los lunes a las 8 de la noche. ¿Cuál es el objetivo? Pues conocer un poquito más a la Santísima Virgen María, sobre todo basándonos en lo que dicen las Escrituras, en lo que dice la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia. Entonces, pues vamos a comenzar con esta primera clase, vamos a dar una breve introducción y posteriormente vamos a empezar con el primer tema. Les invito a que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, vamos a comenzar con la introducción. Y yo en la introducción quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hablar de María? Es algo que algunos cuestionan. Yo me he encontrado dentro de la Iglesia Católica incluso hermanos que dicen que por qué tanto hablar de María, que más bien deberíamos estar hablando siempre de Jesús. Entonces por esto pongo la pregunta, ¿por qué hablar de María? Y hay varias razones y vamos a comenzar por ver qué es lo que nos dice el Papa Juan Pablo II en uno de sus documentos, al principio de su documento Redemptoris Mater. ¿Qué nos está diciendo el Papa? Dice lo siguiente: la Madre del Redentor tiene un lugar preciso en el plan de la salvación, porque al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Y esta última es una cita tomada de Gálatas 4:4. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan Pablo II? Nos está diciendo, en primer lugar, que la Santísima Virgen tiene un lugar preciso en el plan de la salvación. Y tan preciso lo tiene que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido a través de ella. Este parrafito nos trae algunas ideas importantes que tenemos que resaltar. En primer lugar, la plenitud de los tiempos. Dice el apóstol San Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. ¿Qué quiere decir esto de la plenitud de los tiempos? Cuando Jesús empezó su predicación, nos cuenta el evangelista Marcos que lo primero que anunciaba era: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Aquí vuelve a hablar de un tiempo que ya se ha cumplido. Hechos 1:7, Jesús mismo también dice: no es cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su autoridad. ¿Qué quieren decir estas dos citas bíblicas? Quieren decir que Dios tiene un plan de salvación. Si nosotros empezamos a leer la Biblia, leemos una historia que no es una historia como la que contamos los hombres, es una historia de salvación, cómo Dios interviene en la historia del hombre para salvarlo. Pues bien, esta historia se va desarrollando de acuerdo a un plan que Dios tiene preparado. Por eso pongo aquí, el Padre ha realizado un plan de salvación a manera que un arquitecto traza los planos de su obra. Así como un arquitecto antes de comenzar una gran edificación ya tiene los planos y ya tiene
todo lo necesario para comenzar así el Padre. El Padre tenía elaborado un plan de salvación. Y en ese plan de salvación tenía trazado incluir a la Virgen María. Ya desde el principio, en su plan de sanación, de salvación, tenía planeado incluir a la Virgen María. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este plan? Solo el Padre tiene autoridad para fijar cómo y cuándo se va a realizar la salvación. Solo el Padre tiene autoridad. Solo Él sabe. Sin embargo, nosotros sabemos que ese plan llegó a su plenitud con la venida de Jesucristo. El tiempo preciso, el tiempo exacto para ejecutar el plan de salvación se cumplió cuando vino Jesús. Entonces, al llegar la plenitud de los tiempos, quiere decir que el Padre ya había fijado el momento exacto, el tiempo y el lugar en donde iba a ser encarnado su Hijo. Y también estaba ahí María ya preestablecida como esa mujer a través de la cual iba a venir el Salvador. También nos dice la cita bíblica, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Ese Hijo al que Dios envía no es otro más que la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice Juan en el principio de su Evangelio, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio, por Él se hizo todo y nada llegó a ser sin Él. Pues bien, esta segunda persona de la Santísima Trinidad, que nosotros conocimos como el Verbo eterno o la palabra o en griego el Logos, esta segunda persona de la Santísima Trinidad es la que fue enviada por Dios para salvarnos. Por eso San Juan en el versículo 14 de su primer capítulo del Evangelio dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo eterno del Padre que estaba con Él desde el principio y era Dios con Él, fue enviado a los hombres. Esa es la primera gran noticia, la primera gran maravilla de este plan de salvación. Dios pudo haber salvado al hombre de cualquier otra manera. Dios pudo haber salvado al hombre con un solo pensamiento, con un solo deseo. Con eso era suficiente para salvar al hombre. Pero el plan trazado por Dios era mucho más grande que eso. Para salvarnos envía al Hijo eterno que estaba con Él desde siempre, creador con Dios desde el principio del universo. Y ese Hijo eterno fue enviado a nosotros de una forma muy sencilla, no apareció de forma misteriosa. Pudo haber de repente aparecido Jesús en la tierra sin que nadie supiera de dónde salió, pero no fue así. No apareció de forma misteriosa, sino que tomó carne de una mujer, María, haciéndose verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios. Entonces, aquí está el papel fundamental de María en la obra de la salvación. Jesucristo no quiso venir a la tierra en forma misteriosa, quiso encarnarse naciendo de una mujer. Si Él, que era el Hijo eterno del Padre, eligió a una mujer para poder encarnarse, pues imagínense cómo debía haber sido esa mujer. No iba a ser cualquier mujer, era una mujer especial. Ya vamos a ver más adelante, cuando veamos los dogmas, cómo María ya estaba elegida y preservada de todo pecado desde antes de su nacimiento. Entonces, María tiene un papel fundamental en la historia de la salvación. A través de ella se encarnó el Verbo y pudo venir el Salvador. Pero el papel de María no ha terminado. Pongo una cita de un libro de San Luis María Griñón de Montfort, el Tratado de la Verdadera Devoción. Y fíjense cómo dice este santo. Dice, por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo, y también por medio de ella debe reinar en el mundo. Si ya vino una vez Jesucristo a través de ella, también a través de ella Jesucristo debe reinar. Y no solamente debe reinar en estos días, en estos tiempos, sino que debe reinar con su segunda venida, que es la definitiva. Entonces, María tiene un papel importante también en su segunda venida.
Así como María preparó su primera venida cuando el Verbo se hizo carne, María también debe preparar su segunda venida para que reine definitivamente sobre todos nosotros. Pues bien, nos dice también el mismo santo, San Luis María Griñón de Montfort: María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como debe serlo. Merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Si María es la que debe introducir nuevamente a Jesús en su segunda venida para que reine definitivamente, pues deberíamos conocerla mejor, deberíamos honrarla mejor, deberíamos servirle mejor. Y nos dice San Luis María que todavía no es ni alabada, ni ensalzada, ni honrada, ni servida como debería serlo. Y fíjense lo que sigue diciendo el santo: María ha permanecido hasta ahora desconocida, y esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe serlo. Nos dice aquí San Luis María Griñón de Montfort: si todavía Jesucristo no es tan conocido como debe serlo, es porque María todavía no es totalmente conocida por todos. En la medida en que conozcamos a María, Jesucristo va a ser conocido. Esto es lo que concluye el santo. Por eso hay que hablar de María. Por eso hay que presentar a María como la madre de este Salvador, que ya vino una vez y se hizo carne y habitó entre nosotros, que sigue estando entre nosotros, sobre todo a través de la Eucaristía, y que va a venir nuevamente como Rey de Reyes para juzgarnos y para establecer su reino por toda la eternidad. Y en todo esto María tiene un papel fundamental. Entonces, por eso tenemos que hablar de María, para que Jesús sea conocido. Y bien, este es el propósito del curso: conocer a María para que a través de ella conozcamos a Jesús. Y bueno, este curso de Mariología va a estar dividido en 3 partes. Vamos a conocer primero a María en las Escrituras. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de María. No podemos analizar todos los textos de la Biblia que hablan de María, pues nos llevaríamos mucho tiempo, ¿no? Vamos a centrarnos en algunos textos fundamentales, ¿no? Sobre todo vamos a meditar, a reflexionar, vamos a entender bien el texto de la Anunciación, el texto de la visita a Santa Isabel. Vamos a ver algunos textos del Evangelio de San Mateo, sobre todo con Mateo vamos a descubrir el papel importantísimo también de San José. No podemos hablar de María sin hablar de San José. También vamos a hablar, vamos a ver qué nos dice el Evangelio acerca de San José. Vamos a ver también a María en el Evangelio de San Juan, ahí tiene un papel también fundamental. Vamos a ver a María en otras partes de la Biblia. La Biblia nos habla de María desde el principio, desde el libro del Génesis, y nos habla al final en el libro del Apocalipsis. Vamos a ver los textos también del Génesis y del Apocalipsis, etcétera, etcétera. Todo esto en la primera parte de María en las Escrituras. La segunda parte del curso, ¿qué va a tratar? Sobre dogmas y títulos marianos. Vamos a conocer cuáles son los dogmas marianos. Vamos a saber por qué fueron definidos como dogmas de fe. Todo católico debe creer en estos dogmas de fe si queremos ser católicos de verdad. Tenemos que creer en la Inmaculada Concepción, tenemos que creer en la virginidad perpetua, en que María es Madre de Dios y en que María fue elevada al cielo, si queremos decir que somos católicos. Y aparte de los 4 dogmas fundamentales, vamos a ver algunos otros títulos que se le dan a María, como el de corredentora, mediadora de todas las gracias, intercesora, madre espiritual, etcétera, etcétera. Junto con esto vamos a conocer algunas virtudes de la Virgen, algunos dones de la Virgen, carismas de la Virgen, porque también la Virgen tenía carismas, los vamos a conocer. Y en la tercera parte nos vamos a dedicar a ver el culto a María. ¿Cuáles son las manifestaciones que han ido surgiendo en la iglesia para darle culto a María?
Principalmente vamos a hablar, por ejemplo, del Santo Rosario, vamos a hablar del Ángelus, de algunas otras oraciones, vamos a hablar de los santuarios marianos, de las peregrinaciones a estos santuarios, y vamos a terminar hablando de las apariciones marianas. Más o menos este es un panorama del curso, y bueno, pues vamos a llevarnos 8 lunes de aquí al 26 de agosto, ¿no? Entonces esperamos que nos sigan acompañando en este curso. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera parte, ¿no? Este tema de María en las Escrituras, pues también se va a dividir en varias partes, no lo podemos dar todo en una. Vamos a comenzar con la primera parte y nos vamos a basar ahorita principalmente en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Es lo que vamos a reflexionar en este momento. Bueno, pues todos hemos escuchado ya el pasaje de la Anunciación. Yo creo que hasta muchas veces, ¿verdad? Pero bueno, no es nada más volver a leerlo y volver a escucharlo. Vamos a tratar de irlo pues desmenuzando poco a poco y vamos a entender por qué. En la Sagrada Escritura, incluso cada palabra tiene una gran importancia, ¿verdad? Entonces vamos a leer el texto y lo vamos a ir reflexionando. ¿Qué nos dice el evangelista San Lucas en el capítulo 1 del versículo 26 en adelante? Dice así: al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Así es como empieza el evangelio el pasaje de la Anunciación en el Evangelio de San Lucas. Ustedes recordarán que Santa Isabel, que era pariente de María, ya estaba embarazada, ya iba en el sexto mes del embarazo. Por eso dice, al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel. Se está refiriendo a que Santa Isabel ya iba en su sexto mes del embarazo, y en ese momento fue cuando Dios envió al ángel Gabriel. ¿A dónde fue enviado? Dice que a un pueblo de Galilea, y llama la atención desde allí que se trate de un pueblo de Galilea. En aquel tiempo, para los judíos, Galilea era la periferia, era la frontera con los pueblos paganos, y de hecho se consideraba que Galilea ya era un pueblo en donde el paganismo se había infiltrado. En el Evangelio encontramos referencias negativas de Galilea. El mismo profeta Isaías, por ejemplo, le llama Galilea de los gentiles, quiere decir Galilea de los paganos. O sea, Galilea no era para nada una tierra considerada como religiosa, mucho menos una tierra santa como lo sería Jerusalén en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, Dios escoge esta región para que allí empiece su plan de salvación. Y no solamente la región de Galilea, sino que escoge, dice aquí, a un pueblo llamado Nazaret. Galilea tenía una ciudad muy importante que era Cafarnaúm. Galilea tenía otra ciudad muy importante con un puerto importante que era Tiberíades. Pero Dios no elige estas ciudades importantes de Galilea. Dios elige un pueblo que la verdad el evangelista le hace un gran favor al llamarle pueblo, porque era una aldea muy sencilla que se llamaba Nazaret. Todos recuerdan lo que nos refiere San Juan acerca de Nazaret, ¿no? Dicho por los labios del apóstol Tomás. ¿A poco de Nazaret puede salir algo bueno? Dijo Tomás, ¿verdad? Cuando le dijeron, ven a conocer a Jesús de Nazaret. ¿A poco de Nazaret puede salir algo bueno? Pues porque era un lugar insignificante. Pues bien, en ese lugar insignificante vivía una virgen que ya estaba desposada con un hombre llamado José. Esto lo vamos a ver con detalle, ¿no? Cuando meditemos el Evangelio de Mateo. Lo importante es que esta virgen, llamada María, es la elegida por el Señor, es la mujer que le va a dar un cuerpo de carne al Verbo eterno. ¿Por qué eligió Dios
a María, pues es algo que vamos a ir descubriendo poco a poco a lo largo del curso. Entonces, esta mujer, María, una virgen desposada con José, que vivía en Nazaret de Galilea, es la elegida para iniciar en la plenitud de los tiempos esta salvación. Pues bien, continúa el evangelista. Cuando entró, está hablando del ángel Gabriel, cuando entró le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió por estas palabras y se preguntaba qué significaría ese saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. El ángel entra a su presencia. María era una muchachita, pues las mujeres en aquella época, a partir de los 13 años empezaban a casarse. Calcula que María tuviera 14, 15, 16 años a lo mucho. Entonces, esta muchachita es la que recibe la visita de un ángel. Obviamente ella se sorprende, pero se sorprende, dice aquí la palabra, primero por el saludo del ángel. El ángel le dice: alégrate. Eso es lo primero que le dice. Y este alégrate es un saludo especial. ¿Cómo se saludaba en aquella época? Los judíos se saludaban diciendo shalom, que significa paz. Ellos se deseaban la paz cada vez que se saludaban. En aquella época ustedes saben que Palestina estaba bajo el dominio de los romanos. Los romanos se saludaban diciendo salve. Que salve es una palabra que en latín pues significa un deseo de salud. Es como decir que conserves tu salud, que estés con buena salud, ¿no? Ese era el saludo de los romanos. Por eso en el Ave María, nosotros en lugar de decir alégrate María, decimos salve María. ¿Por qué? Porque simplemente en lugar del saludo que estamos viendo aquí, alégrate, estamos poniendo el saludo de aquella época, el saludo normal de aquella época, salve. Bueno, pero María recibe un saludo que es alégrate, alégrate. Y este saludo es especial, ¿por qué? Porque hace referencia a una serie de profecías de la Escritura, sobre todo al profeta Sofonías, en el capítulo 3, versículos 14, 17, y al profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9. Sofonías 3, 14, 17, dice: alégrate, salta de gozo, salta de júbilo, porque tu Dios está en medio de ti, viene como poderoso Salvador. Zacarías 9:9 también dice: alégrate, llénate de júbilo, llénate de gozo, porque viene tu rey montado en un burro. Acuérdense de ese pasaje de Jesús, ¿no? Entrando en Jerusalén montado en un burro, pues hace referencia a Zacarías 9:9. Viene tu rey. Entonces, este saludo se relacionaba con los pasajes que anunciaban la venida del Mesías. Es un saludo mesiánico. Por eso, cuando María escucha alégrate, se siente extrañada. Alégrate. Porque ese es el saludo de los tiempos mesiánicos, el saludo que anunciaba la venida del Mesías, del Salvador. Pero no nada más se sorprende por el saludo, alégrate, ¿no? Se sorprende por esta palabra extraña, llena de gracia. La palabra llena de gracia es y ha sido y seguirá siendo motivo de discusión, motivo de análisis. Se han escrito muchísimos artículos, muchísimos libros, muchísimas páginas acerca de esta palabra. En griego, kecharitomene. Esa palabra nada más aparece 2 veces en la Biblia, en y en una carta de San Pablo, en la carta a los Efesios, donde dice que el Señor nos ha llenado de gracia gracias a la sangre de Cristo. Entonces, esta palabra extraña, kecharitomene, significa llena de gracia.
Y es una palabra extraña porque se refiere a la gracia del Señor que llena a una persona en plenitud. Ustedes saben que por el pecado original todos estábamos lejos de esa gracia de Dios. Hasta que vino Jesucristo, hasta que nos salvó Jesucristo, hasta que obtuvo con su muerte en la cruz el perdón de nuestros pecados y con su resurrección la oportunidad de vivir una nueva vida, hasta ahí pudimos nosotros experimentar esa gracia de Dios en plenitud. Pues bien, llena de gracia es una palabra rara. ¿Por qué? Porque si le está diciendo a María llena de gracia, quiere decir que ella sí está verdaderamente en presencia de Dios. Sí está verdaderamente viviendo ese amor en plenitud. Ajá. Y solamente una persona que no está en pecado podría estar llena de la gracia de Dios. Por eso es tan extraño. Ya luego vamos a ver cómo esta palabrita tiene mucho sentido, cómo esta palabrita tiene una gran importancia al enunciarse el dogma de la Inmaculada Concepción. María es llena de gracia, o solo pudo haber sido llena de gracia porque Dios la preservó de toda mancha desde el momento de su concepción. Por eso pudo recibir este título, llena de gracia. Y después le dice el Señor está contigo. Obviamente, si estás llena de gracia, el Señor está contigo, ¿no? Dios está contigo. Y es más que un deseo, porque antes se decía, no, pues que Dios te acompañe, Dios contigo, Dios te bendiga. Aquí no es nada más un deseo, es una realidad. Como estás llena de gracia, el Señor está contigo de una forma especial. Y bueno, al ver que María se sorprendía por el saludo, el ángel le dice, no temas, María, has hallado gracia delante de Dios. Él te ha mirado con benevolencia, eres agradable, eres grata a Dios. No temas, María, eres grata a Dios. Pues bien, el saludo del ángel es importante porque ya desde ahí nos está diciendo que María es una persona totalmente especial, diferente al resto de las personas. Es una persona única, por eso el ángel Gabriel la saluda de una forma única. Alégrate, llena de gracia. Ajá. Solamente a ella se le puede aplicar este título, llena de gracia, solamente a ella. Lo vamos a ver cuando veamos la Inmaculada Concepción. Pues bien, ¿qué más le dice el ángel? ¿Qué más le dice? Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Pues bien, si las primeras palabras sorprendieron a María, yo creo que estas la sorprendieron todavía más, por lo que el ángel está anunciando. Fíjate bien lo que dice. Primero le dice, vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es un nombre especial porque significa Yahvé salva. Ajá. Ya en Mateo 1:21, ahí el evangelista nos hace énfasis, se llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ajá. En Mateo 1:21 hace énfasis en esta salvación, va a salvar a su pueblo del pecado, por eso se va a llamar Jesús. Entonces, lo primero que le dice el ángel a María, vas a concebir un hijo y vas a dar a luz. Pero ese nombre se va a llamar Jesús. Ya desde el saludo, que era mesiánico, ese saludo que anunciaba la venida del Salvador, ya María como que sospechaba algo, yo supongo, pero ya con estas palabras, vas a dar un hijo que se llama Yahvé salva, porque va a salvar a su pueblo. Entonces está anunciando a alguien muy, muy especial, no nada más a cualquier niño, a cualquier profeta. Y después le dice, le confirma, él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
Este título, Hijo del Altísimo, es un título muy especial. Para nosotros es muy sencillo decir Jesús es Hijo del Altísimo, pues sí, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Hijo de Dios, no tiene nada de sorprendente. Pero en aquella época ese título Hijo del Altísimo era un título especial. Si nosotros nos ponemos a ver en el libro de los Salmos, hay un salmo, el Salmo 2, en donde precisamente vemos este título. Dice así: yo mismo he consagrado a mi Rey en Sión, mi monte santo. Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y en propiedad la inmensidad de la tierra. Este título, Hijo del Altísimo, a partir de este salmo, el Salmo 2, se aplicaba solamente al Mesías. El Mesías, el Salvador, será llamado Hijo del Altísimo, porque dice el Salmo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Entonces, cuando el ángel le dice a María, será grande y le llamarán Hijo del Altísimo, ya le está diciendo, tu hijo va a ser el Mesías. Y todavía para confirmarlo más aún le dice, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siglos y su reino no tendrá fin. Si nosotros nos vamos al segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 7, versículo 16, ahí está la promesa que Dios le hace al rey David. David deseaba construir una casa para Dios. Decía, no es posible, yo vivo en una casa de cedro y el arca de Dios está en una tienda de campaña, y quería construir una casa digna, un templo digno para Dios. Y Dios le dice en pocas palabras, tú no me vas a construir una casa, yo te voy a construir a ti una casa. En aquel ambiente, el término casa se refería no nada más a lo material, sino a una descendencia. Entonces le anuncia, yo estaré contigo y con todos tus descendientes. Y uno de tus descendientes será rey para siempre. Reinará por los siglos de los siglos, su reino no tendrá fin. Con esto Dios le anunciaba al rey David que un miembro de su descendencia iba a ser el Mesías. Aquí es importante señalar lo que vimos en los versículos anteriores. María estaba desposada con José, que José era descendiente de David. Ajá. Entonces, legalmente, este hijo de María iba a ser hijo de José y por lo tanto iba a ser descendiente de David. Este es un dato importante. ¿Por qué? Porque entonces desde aquí nos están diciendo que Jesús es hijo de David. ¿Qué quiere decir? Descendiente del rey David. Y por eso puede ser el Mesías. Y este reino eterno del Mesías había sido profetizado por Daniel. Si ustedes revisan el capítulo 7 de Daniel, hay una visión en donde aparece, lo dice así, un hijo de hombre. Un hijo de hombre que recibe de Dios el reino, y su reino nunca va a terminar. Su reino durará por los siglos de los siglos. Entonces, en estos parrafitos, el ángel Gabriel condensa, resume muchas profecías sobre el Mesías. Y aquí encontramos explicación a muchos títulos de Jesús. A Jesús le decían Hijo del Altísimo, a Jesús le decían Hijo de David, a Jesús le decían Hijo del Hombre, haciendo referencias al Salmo, al libro de Samuel, a la profecía de Daniel. Por eso se le llamaba así, Hijo del Altísimo, Hijo de David.
hijo del hombre. Ajá. Entonces, el ángel está anunciando sin dudar, sin lugar a dudas, perdón, sin dejar lugar a dudas, que el hijo que va a concebir María va a ser el Mesías. Así se lo está diciendo. ¿Qué le dice María al ángel? María le responde al ángel: ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Acuérdense que para la mentalidad judía el verbo conocer, no nada más era, no tenía el significado que tiene para nosotros. Conocer era algo mucho más allá. Y en una relación de pareja, el verbo conocer era el haber tenido intimidad y el haberse unido en la carne. Entonces, María le dice: ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Por eso algunas Biblias traducen: ¿cómo será esto posible si yo permanezco virgen? Ajá. Entonces el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Aquí el ángel vuelve a anunciar cosas impresionantes, cosas increíbles, ¿no? María pregunta: ¿cómo será esto posible si no conozco varón? O si yo permanezco virgen, ¿cómo va a ser posible? Esta pregunta no es una duda como tal, no es que María no creyera que fuera a ser posible esto, ¿no? Lo importante de esta pregunta es que es una pregunta como pidiendo instrucciones, ¿no? Como diciéndome: bueno, pues, pero ¿cómo le puedo hacer si yo soy virgen? Ajá. Esto contrasta con otra pregunta. Aquí puse ver Lucas 1:18. Ajá. ¿De qué nos habla este versículo? Ustedes, si recuerdan, cuando Santa Isabel iba a quedar embarazada de Juan el Bautista, el ángel visitó a su esposo Zacarías. Y el ángel le dijo a Zacarías, les voy a leer desde el versículo 13. Dice así: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Cuando el ángel le dijo a Zacarías esto, Zacarías respondió: ¿cómo puede ser? Yo soy viejo, mi mujer de avanzada edad. Y Zacarías no lo creía. Zacarías no lo creía. Inclusive por su incredulidad, el ángel Gabriel le dice lo siguiente: por no haber creído mis palabras, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta que se cumpla lo que yo te he dicho. Entonces contrasta mucho Zacarías con María. Zacarías no creyó. María sí cree y pregunta: ¿cómo le hago? ¿Cómo le tengo que hacer? ¿Cómo le puedo hacer si yo soy virgen? Y la respuesta del ángel es increíble: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder Altísimo te cubrirá con su sombra. Y este signo de la sombra de Dios, esta imagen de la sombra de Dios, es una imagen bíblica. En el Éxodo vemos referido muchas veces esta sombra de Dios cuando Dios descendía para proteger a su pueblo. Cuando Dios descendía y se hacía presente en medio de su pueblo, descendía esta sombra, ¿verdad? En el mismo Evangelio de Lucas, en el pasaje de la transfiguración, vemos cómo esta sombra cubre a los apóstoles y los apóstoles se llenan de temor. Dios te va a cubrir con su sombra y vas a concebir gracias a este poder del Espíritu Santo, ¿no? Por eso Jesucristo va a ser llamado Hijo de Dios, ¿no? Por eso va a ser santo, le llamarán Hijo de Dios. Entonces, María se da cuenta entonces cómo va a concebir.
no va a haber participación de hombre, no va a ser a través de José que ella va a concebir, va a ser acción directa de Dios que mediante el Espíritu Santo va a hacer que ese verbo eterno se haga carne en el seno de María. Así es como va a ser. Y la respuesta de María, totalmente distinta a la de Zacarías, lo decíamos, ¿no? Bueno, antes de la respuesta de María, perdón, el ángel le sigue diciendo, mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes, la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Fíjense cómo Isabel era estéril, ¿no? Entonces, el milagro de la encarnación del Verbo en una virgen como María puede ser posible. ¿Por qué? Porque ya Dios hizo el milagro de que una estéril concibiera. Para Dios no hay imposibles, dice el ángel. Y la respuesta de María es muy sencilla. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Pues se ha escrito mucho y se ha reflexionado también mucho sobre esta palabra de María, ¿no? La esclava del Señor. Yo no sé cuántas veces nosotros, al recibir un don de Dios, hemos respondido con la misma humildad. Gracias, Señor, soy tu esclavo. María recibía el don más grande, el don de ser la madre del Mesías. Y a pesar de que le están anunciando que va a ser la madre del Mesías, ella sigue considerándose esclava. Tanto así que dice, hágase en mí según tu palabra. Nosotros muchas veces queremos que se haga realidad, que se cumpla nuestra palabra. María dice, no, que no se haga mi palabra, que se haga la palabra que me está anunciando el Señor, que se haga su voluntad. María responde con humildad, María responde con fe, ella cree en el ángel, ella cree en la palabra anunciada, y en un momento en el que cualquiera hubiera dudado, ella se mantiene firme. Cuando meditemos sobre el pasaje del Evangelio de Mateo, pues vamos a hablar de todas estas dificultades, ¿no? De José y de María, ¿no? Y todos los obstáculos que tuvieron que vencer para que su fe se mantuviera firme. Pero aquí nos deja María constancia de dos cosas, de fe y de humildad. De fe y de humildad. He aquí la esclava del Señor. Yo no sé si a ti te hubiera escogido el Señor para una misión grande, yo no sé qué hubieras dicho. A lo mejor, si a mí me hubiera tocado, a lo mejor yo me hubiera llenado de soberbia. No, sí, por eso me escogieron a mí, porque yo soy buenísimo, a lo mejor hubiera pensado eso, ¿no? No, hombre, cuando te eligen para un ministerio, cuando te eligen para un servicio, ¿tú qué piensas? ¿Que te eligieron porque eres el mejor? ¿O dices, soy un esclavo del Señor, yo voy a servir? Ese es el mensaje que nos da María con este pasaje de la Anunciación. Y el ángel la dejó y se fue. ¿Qué es lo que hizo María después de haber recibido este mensaje? ¿Qué es lo que hubieras hecho tú? Yo no sé qué hubieras hecho tú. María lo que hizo es lo siguiente. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. ¿Cuál fue la actitud de María? Para ella, de todo el mensaje que recibió, aún habiéndole dicho el ángel, tú vas a ser la madre del Mesías, y en ese momento, al haber concebido en su seno al Mesías, lo que más le importó de todo es que Isabel estaba embarazada, estaba ya en el 6º mes, ya era de edad avanzada, entonces necesitaba ayuda. Por eso se dirigió, dice, con prontitud. No se esperó. Ella, sin pensar en que llevaba en su seno al Verbo Eterno, ella sin pensar en que tenía que cuidarse porque era la madre del Mesías, en que tenía que estar
entre algodones, no, ella con prontitud se dirigió a la casa de Isabel. Y aquí nos dice la palabra de Dios que estaba en la región montañosa de Judá. Era un viaje largo, era un viaje de varios días, y no era en planito, era a la montaña. Y en aquel tiempo tú sabes que el transporte era a pie. Y si tenías dinero para un caballo o un burro, bueno, pues así, pero María era muy pobre, entonces lo más seguro es que se ha ido a pie a visitar a Isabel. Con prontitud. Aquí nos enseña María la prontitud que tenemos que tener para servir. ¿Cuántos de nosotros nos la pasamos viendo nuestros dones, gozándonos en nuestros dones, deleitándonos en nuestros dones, en lugar de ponerlos de inmediato al servicio de los demás? María te dice, ya deja de estar viendo los dones que recibiste, ponlos al servicio de los demás, ya, con prontitud. Va María a la casa de Zacarías y saluda a Isabel. Y dice así la palabra de Dios. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Pues bien, cuando Isabel oyó el saludo de María, el primero que reaccionó, ¿quién fue? Pues el niño que llevaba en su seno, San Juan Bautista. Isabel queda en ese momento llena del Espíritu Santo, y pues también San Juan Bautista quedó lleno del Espíritu Santo. Y fíjense cómo María es portadora del Espíritu Santo. Transmite ese Espíritu Santo que a ella la cubrió con su sombra, se lo transmite a Santa Isabel y a San Juan Bautista. Ella es portadora del Espíritu Santo. Tú también, en la medida en la que pongas al servicio de los demás tus dones, vas a ser un instrumento para que los demás también se llenen del Espíritu Santo. Tú puedes ser portador del Espíritu Santo en la medida en que te decidas a servir con humildad como María lo hizo. Y aquí es importante la expresión que pone San Juan. Isabel quedó llena del Espíritu Santo, porque lo que dice Isabel no se le ocurrió a ella. Lo que dice Isabel fue inspirado por el mismo Dios. Esa inspiración le hace decir, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo viene a visitarme la madre de mi Señor? Madre de mi Señor. Esa frase es importantísima. Ustedes saben que en aquella época la palabra Señor solamente se le decía a Dios. A nadie más se le decía Señor, solo a Dios. Nosotros la palabra Señor la utilizamos ya para todo, ¿verdad? Pero en aquella época solamente así se le decía a Dios, Señor. Entonces, al decir Isabel, tú eres la madre de mi Señor, Isabel está diciendo, inspirada por el Espíritu Santo, tú eres la madre de mi Dios, eres la madre de Dios. Entonces Isabel es la primera en reconocer la maternidad divina de María. Isabel es la primera en reconocer en María la madre del Mesías, la madre del Salvador, la madre de Dios. Isabel le dice, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, y el niño saltó de gozo. Feliz el que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Fíjense cómo María transmite no solo el Espíritu Santo, transmite alegría. La alegría es una característica de los tiempos mesiánicos, de los tiempos del Mesías. La venida del Mesías debe traer alegría a la tierra, debe traer alegría a todos aquellos que lo reciben. Entonces, este pasaje está lleno de alegría por todos lados, ¿no?
si tú no te has llenado de alegría en las oraciones, si tú no te has llenado de alegría al ir a misa, no te llenas de alegría cuando tú haces oración personal, quién sabe qué está pasando. A lo mejor no estás abriéndote a la acción de Dios, a lo mejor no has recibido en tu corazón a Jesús como deberías, porque el signo de la venida del Mesías es la alegría. Pues bien, el último título que le da Isabel a María es dichosa la que ha creído. María es la que ha creído. La fe de María queda como ejemplo para nosotros. A diferencia de Zacarías que no creyó, a diferencia de muchos que no van a creer en el Mesías, María fue la que creyó y dijo, sí, hágase en mí. Pues bien, cuando alguien te alaba, ¿tú qué haces? Porque aquí Isabel está alabando a María y no la está alabando de cualquier manera, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo viene a visitarme la madre de mi Señor? Yo no soy digna de que venga a verme la madre de mi Dios. ¿Cómo responde María a tantas alabanzas? Uno que otro yo creo que se llenaría de vanidad, ¿verdad? Uno que otro quizás respondería con soberbia. Pues claro que me eligió el Señor, porque pues yo soy el más indicado, ¿quién más mejor que yo, verdad? María no dijo eso. María responde a las alabanzas de Santa Isabel con nuevas alabanzas, pero para Dios. Y entonces María entona este canto que nosotros conocemos como el Magnificat, que es la oración de alabanza que entonó María. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. La primera parte de este canto, de este Magnificat, María alaba a Dios por haberla elegido. En ningún momento ella se siente más que los demás. En ningún momento ella se siente más especial que las demás mujeres por haber sido elegida madre del Salvador, madre del Mesías. Al contrario, ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Ella sigue siendo esclava. A pesar de la gracia tan grande, ella sigue siendo esclava. Dios la eleva, Dios la exalta, Dios la ensalza, convirtiéndola en madre del Mesías, pero ella sigue siendo esclava. Así se considera ella y así se consideró siempre, la esclava del Señor. Alaba a Dios, adora a Dios por haberla elegido a pesar de ser pequeña, a pesar de ser una esclava. Y anuncia, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Es lo que estamos haciendo nosotros, llamándola bienaventurada, bendita entre todas las mujeres. Y todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, así la llamarán bienaventurada. Y sigue diciendo, ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. La gloria no es para mí, la gloria es para Él. Santo es su nombre. Y bueno, estas palabras de María, pues hacen referencia a muchas citas bíblicas. El Magnificat está elaborado con muchas citas bíblicas. Si ustedes leen 1 Samuel 2:1, Isaías 61:10, el Salmo 111, versículo 9, van a encontrar expresiones muy parecidas, ¿no? María elabora un canto de alabanza inspirado en las Sagradas Escrituras. La segunda parte del Magnificat, María hace ver cómo Dios interviene en la historia para ayudar a los que creen en Él, sobre todo a los más pobres, a los más necesitados. Por eso la segunda parte dice así: desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes
y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Entonces María empieza a anunciar las maravillas que hace Dios. Despliega la fuerza de su brazo, pero para dispersar a los altaneros, para derribar a los engreídos, para exaltar a los humildes. Por eso Jesús decía que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Entonces ella dice, si el Señor me elevó, me exaltó a mí, es porque vio que yo era poca cosa, es porque vio que yo era pequeña, es porque vio que yo era una esclava. Por eso a mí me exaltó con esta gracia de ser la madre del Señor, ¿no? Entonces, todas estas palabras también tienen referencia en muchas citas bíblicas. Aquí las pongo si quieren, luego las revisan, ¿no? Pero son salmos, son pasajes de algunos libros en donde se dice lo mismo, cómo Dios da de comer al hambriento, cómo Dios despide a los ricos con las manos vacías, cómo Dios acoge a Israel y cumple sus promesas a favor de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el Magnificat? El Magnificat es un canto de alabanza, de adoración a Dios, un canto que la iglesia sigue repitiendo todos los días se le reza el Magnificat en la liturgia de las horas, ¿no? En la oración de las vísperas. Todos los días la iglesia alaba a Dios con las palabras de María. Pues bien, ¿qué nos enseña María en la visita a Isabel? Uno, a ser serviciales, acudir con prontitud a aquel que nosotros sabemos que nos está necesitando. María sabía que Isabel necesitaba ayuda y fue con prontitud. Y lo segundo, cuando recibas un don de Dios, cuando recibas una gracia de Dios, alábalo, adóralo. No te lo dio porque tú lo merecieras, te lo dio porque Dios es misericordioso, te lo dio porque Dios es bueno, por eso, no porque tú lo merezcas. Eso es lo que nos enseña la Virgen María al entonar el canto del Magnífica. Y bueno, y en forma secundaria que nos enseña este pasaje, si te pones a servir, vas a ser portador del Espíritu Santo para los demás, portador de alegría para los demás, como lo fue María. Pues bien, ¿qué podríamos nosotros concluir? Ya nada más para terminar este pasaje, María se quedó con ella unos 3 meses y luego se regresó a su casa. O sea, María estuvo sirviendo a Isabel, ayudándole hasta que Isabel dio a luz y después María se regresa ya a su casa. Entonces, no fue una visita de doctor, ¿verdad? Se quedó ahí a vivir con ella 3 meses para ayudarla en lo que necesitara. Pues bien, terminamos esta primera parte de María en las Escrituras. La siguiente parte vamos a dedicarnos un poquito a cómo nos anuncia Mateo, todo esto que vimos de cómo concibió María, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista de José. Ustedes saben que para la población judía, pues la cabeza de la familia, el hombre, era el que tenía más importancia, ¿no? Por eso Mateo, como buen judío que era, nos cuenta toda esta historia, pero poniendo en primer término a José. Entonces vamos a ver estos pasajes y vamos a conocer un poquito más de San José. Entonces la segunda parte vamos a tratar más sobre esto. Si nos da tiempo ya empezamos a ver algo sobre el Evangelio de San Juan. Entonces aquí lo vamos a dejar. Les pido que terminemos pues rezándole a nuestra Madre, consagrándonos a ella, diciéndole: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, nos vemos primero Dios la próxima semana. El video pues se va a grabar. Si quieren luego les mando la liga donde va a quedar grabado.
Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden poner en el chat. El chat queda abierto ahorita si quieren alguna pregunta, y la siguiente clase comenzamos contestando con esas dudas que ustedes tengan. Y si no hay alguna otra duda, pues les agradezco su atención y espero contar con su presencia la próxima semana. Que tengan todos buena noche, que Dios los bendiga.